Estamos haciendo una serie de estudios llamada Gracia y Verdad. El apóstol Juan dijo lo siguiente: la ley vino a nosotros por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora, tratando con estas dos importantes doctrinas, tenemos que encontrar el balance, y esta será la primera parte de lo que voy a llamar el balance de la verdad. Esta lección se divide en dos partes porque hay muchísima información que quiero compartir con ustedes. El balance de la verdad. Un excelente pasaje de la Escritura, un excelente verso para ilustrar esto está en 2 de Timoteo 2:15, donde el apóstol Pablo dice: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. ¿Y a qué se refiere con interpretar rectamente la palabra de verdad? Está hablando de este tema, el balance de la verdad. Ahora, lo que ocurre en la vida es que la verdad, cuando se sale de balance, se vuelve herejía. Puedes tomar la verdad y llevarla demasiado lejos a tal punto en que la verdad se convierte en falsedad. Entonces, en esta lección en particular quiero concentrarme en el balance de la verdad. Una de las cosas que he descubierto en mis estudios es que las grandes doctrinas en la Biblia son un balance entre verdades opuestas. Y a medida que avancemos en esta lección verás que estas declaraciones son cada vez más claras. Pero veo que esto es verdad para la gran mayoría de las doctrinas en la Biblia, porque éstas tienen dos caras muy distintas. Es como si tomáramos una moneda. Es una simple moneda, pero podemos ver que tiene dos caras. Dos caras. Y eso estaremos haciendo en estas dos siguientes lecciones. Porque cada lado de la historia es verdad, pero la doctrina debe balancearse, porque es el balance de estas dos caras de la misma moneda lo que estamos poniendo en práctica en nuestra propia vida. Es así como podemos vivir la gran verdad, trayendo balance a las dos caras de la verdad. Ahora vamos a ver y analizar algunas doctrinas bíblicas para mostrarles de qué estoy hablando. En primer lugar, hablemos de la deidad. Deidad, también referido algunas veces como divinidad. Divinidad. Hablando de la deidad, existen dos caras en este tema. Primero, la unidad de Dios. La Biblia es muy clara con respecto a este tema. La unidad de Dios. Esta se considera la más grande verdad que Dios reveló a su pueblo, y esto lo encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, que dice: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Casi podemos escuchar a Moisés rugiendo con esta gran verdad. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y es verdad, Dios es uno. No hay múltiples dioses, solo hay un Dios. Sin embargo, si llevamos la doctrina de la unidad demasiado lejos, terminamos haciendo de Jesús su propio Padre. Y es aquí donde muchas personas se confunden porque muchas personas solamente piensan en una de las dos caras de la deidad, y es la unidad de la deidad. Sin embargo, también existe la diversidad de Dios. No solamente tenemos un Dios, sino que este es un Dios en tres personas. La diversidad de Dios. Hay un excelente pasaje que lo ilustra en Primera de Juan capítulo 5 versículo 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios, y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Ahora, ahí está el balance de la verdad. Porque si llevas la diversidad demasiado lejos, terminas creando tres dioses. Y eso no es lo que la Biblia enseña, para nada.
Porque lo que la Biblia enseña es el balance de la verdad, lo que nosotros llamamos una unidad compuesta, un solo Dios en tres personas. Recuerdo una historia que me ocurrió hace muchos años con un caballero que pienso que estaba siendo muy sincero en su intento por corregir mi posición doctrinal. Y estábamos conversando y él me decía, bueno, ¿tú crees que Jesucristo es Dios? Y yo le dije, sí, yo creo que Jesucristo es Dios. Y me dice, pero también dices creer en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y le dije, sí, yo creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y luego me hizo una pregunta y me dice, bien, ¿cuál de los tres es el verdadero Dios? Entonces yo le dije, bueno, tú me acabas de hacer una pregunta, déjame a mí hacerte una pregunta. Si logras responderme, entonces yo habré respondido a la tuya. Muy bien. La Biblia dice que cuando un hombre se une a su mujer, los dos se vuelven una carne. Ahora, Evelyn y yo llevamos muchísimos años de casados. Dime, ¿cuál de los dos es esa carne? ¿Soy yo la carne o es mi esposa la carne? ¿Cuál de los dos? Él se negó a contestar a mi pregunta porque yo estaba respondiendo a la suya. Y es lo mismo con el Señor. Es lo que llamamos una unidad compuesta. Un solo Dios en tres personas. Ahora, vamos a hablar de una doctrina diferente. Hablemos de la doctrina de la encarnación. La encarnación es donde Dios se hace hombre. Eso significa la palabra encarnación, significa en la carne. Y Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero hay dos caras en la encarnación. En primer lugar, Hijo de Dios. Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Como dice Juan 3:16, el unigénito Hijo de Dios. Es decir, el único Hijo de Dios. No hay otro como Jesús. En la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 13, habla sobre Dios y dice que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. Ahí está hablando de la deidad, el Hijo de Dios, y dice que Dios no puede ser tentado por el pecado. Pero si llevamos esta doctrina demasiado lejos, terminamos con un Dios que no puede comprender nuestras tentaciones o nuestras limitaciones. Un Dios que no puede sentir lo que atravesamos, que no puede comprender lo que estamos atravesando, porque Él nunca ha sido tentado por el mal. Pero está la otra cara de esta encarnación, y esta es que Jesús no solo es el Hijo de Dios, sino que Él es el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Y este era el término más usado y preferido por Lucas para describir a Jesús. Una y otra vez lo llama el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Y aquí está hablando sobre su relación contigo y conmigo en la carne. En Hebreos capítulo 4, versículo 15, hallamos una excelente ilustración para esto cuando dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Y lo que esto nos muestra es la cara de la encarnación en la que Jesús, siendo el Hijo del Hombre, claro que puede entender lo que nosotros experimentamos, porque Él fue tentado justo como tú o yo somos tentados. Dios no puede ser tentado por el pecado, pero cuando Dios se hace hombre y habita entre nosotros, Él comprende lo que atravesamos. Ahora, si dejamos esta verdad fuera de balance y llevamos esto muy lejos y sobreenfatizamos lo del Hijo del Hombre, terminamos con que Jesús batalla con el pecado. Y yo he escuchado predicadores diciendo cosas como Jesús tenía problemas con las tentaciones de naturaleza sexual o no, 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 eso no es verdad. La Biblia es muy clara cuando dice que Él fue tentado
pero permaneció sin pecado. ¿Cómo lo hizo? El balance de la verdad de la encarnación es: Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Pablo lo dice con tanta claridad en Colosenses 2:9, porque en él, en Cristo Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En palabras sencillas, esto significa que, si bien él se ha hecho hombre, él no es tentado por el pecado. Dios es capaz de hacer todo lo que él quiera a través de Jesucristo. Es muy importante que lo enfaticemos. Jesús no es mitad Dios y mitad hombre, no, no es así. Eso es ser un semidios. Y eso no es verdad. Él es todo Dios y todo hombre. Él entiende lo que estamos atravesando. Y la historia que recién les conté sobre este caballero intentando corregir mi posición doctrinal cuando yo le pregunté, bueno, ¿creo que Jesús es Dios? Claro que creo que Jesús es Dios. Esto lo compartía con otro predicador y este predicador me dijo, pues yo no creo que Jesús sea Dios. Le dije, hermano, no entiendes lo que acabas de decir. Acabas de negar la deidad de Cristo Jesús. Y luego se asustó y dijo, bueno, entonces no sé ni en qué creo. Y le dije, sí, eso parece, eso es verdad. Ese es tu problema. Entonces, el problema es que no están balanceando hijo de Dios, hijo del hombre. Esa es la verdad de la encarnación, el balance de esa doctrina. Vamos a hablar de otra. Vamos a hablar sobre la fe. La Biblia habla mucho sobre la fe. Es uno de mis temas favoritos en la Biblia. Una de las cosas que descubrimos sobre la fe es, la Biblia dice que la fe es un don, un regalo. Es algo que Dios nos da simplemente, es algo que recibimos. No lo ganamos, no lo merecemos, no. No, no, es simplemente a través de su gracia que Él nos da el regalo de la fe. Y esto lo vemos en Primera de Corintios 12:9, donde habla sobre los dones del Espíritu Santo y dice, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Y continúa enlistando estos dones. Son 9 dones que están aquí. Son los dones del Espíritu Santo. Entonces la fe se incluye en estos dones. Los dones que Dios da al creyente. Sin embargo, si tomamos la doctrina de la fe y la llevamos demasiado lejos, pensaremos que solo ciertas personas tienen fe y que otras no la tienen, aunque sean creyentes. Ellos no tienen el don de la fe. Y ciertamente puede que no tengan el don de la fe, pero aún tienen fe. ¿Por qué? Porque la fe no es solamente un don. La fe es también un fruto. Un fruto. Entonces, tenemos fe que es más que solo un don. Como don se otorga individualmente ciertos tipos de fe, pero la fe como un fruto, todo creyente tiene el fruto del Espíritu en su vida. Gálatas capítulo 5 versículo 22. Pablo enumera o enlista los frutos del Espíritu y como dijimos, son 9 de estos frutos. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. La fe es parte de los frutos del Espíritu. Pero el balance de esto es, si llevamos la fe como un fruto demasiado lejos, pensaremos que los jóvenes cristianos no pueden creerle a Dios por cosas grandes, porque su fe no se ha desarrollado, no ha madurado, recién comienza. Y eso no es verdad, no es verdad, porque el Espíritu Santo puede operar mediante quien Él desee. Esa es su decisión. Y Él puede darle, aún a un joven cristiano, alguien con una fe que no ha madurado, Él puede darle fe como un fruto. El Espíritu Santo puede darles fe para grandes cosas. Y yo lo sé, porque yo lo he experimentado en mi propia vida. Cuando era un joven, yo sé que era radical, pero no solamente escogí a Jesús, Él me escogió a mí y me dio la fe para creerle a Dios por cosas que
Mucha gente que ha sido cristiana por más tiempo que yo, por muchos años. Pero Dios me dio la habilidad para creer por grandes cosas. Entonces vemos que el balance para la fe es que la fe no es solamente un fruto, la fe es también un don. Es ambas cosas en nuestra vida. Y eso es lo que nos da el balance como creyentes. Vamos a ver un versículo de la Escritura que también se conecta a esto. Este me gusta, Santiago 2:22, que dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? ¿Y que la fe se perfeccionó por las obras? Ahora, por favor, no te dejes llevar por la perfección, porque aquí no se usa en el sentido absoluto, sino que habla con un sentido de madurez. La fe se ha vuelto madura, porque cuando caminamos en la vida de fe, y eso es mediante la fidelidad, como el fruto del Espíritu, Dios comienza a manifestar diversas cosas en nuestra vida mediante dones de fe, creerle a Dios por cosas grandes. Y nuestra fe madura, se vuelve balanceada en nuestra vida. Toda gran verdad en la Biblia es así. Entonces con la fe, tenemos una fe que obra, una fe que puede lograr grandes cosas para Dios. Y por eso Dios está complacido cuando confiamos en Él, cuando creemos en Él. Ahora vamos a hablar de otra área, de otra doctrina que debe tener balance en nuestra vida. Y esta es la doctrina de la salvación. Salvación. Descubrimos que la Biblia nos enseña que la salvación es por la gracia. Y esa es una gran verdad. Una gran verdad que es por la gracia que somos salvos. Pablo escribe a la iglesia de Éfeso y en Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Ahora, esta es una grandiosa declaración que debería derribar muchas de nuestras preocupaciones sobre si somos salvos o no. Somos salvos por gracia, por la fe, por creer en Dios. Y la salvación no es de nosotros. La salvación comienza con Dios. Es ahí donde empieza. Ese es su don que Él nos ofrece. Es el plan de salvación. Sin embargo, si tomas esta doctrina y la llevas muy lejos, haces que la verdad de la salvación salga de balance y terminamos quedándonos sin ningún rol en el proceso de la redención. Es decir, es el don de Dios. No hay nada que puedas hacer sino recibirla. No puedes ganarla ni merecerla. Eso es verdad. Pero si lo llevas demasiado lejos, entonces no tienes opción en el tema. Y eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia nos enseña que tenemos opción. Tenemos que recibir el regalo. Esa es nuestra parte. El creer, recibir el regalo que ha sido dado. Entonces, si llevamos esta doctrina de la salvación por la gracia muy lejos, terminas con gente que piensa que no tiene parte alguna en esto. Solo Dios es quien salva. Pero hay otro lado en esta verdad. Hay otra cara en esta moneda. Y esta es la salvación por obras. Parece algo muy contradictorio. La salvación por gracia, salvación por obras. Pero déjame leerte un buen pasaje, y este es Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Vaya, esto parece ser algo completamente distinto a el ser salvos por gracia, por fe. Pero este es el otro lado de la moneda. Llevar a cabo nuestra salvación. Ahora, alguien ha dicho muy bien respecto a esto.
No puedes llevar a cabo una salvación que no has recibido. Y eso es verdad. La salvación es un don que recibimos. Pero eso es nuestra parte, el recibirla. Luego tenemos que seguir siguiendo a Cristo Jesús. Continuamente creer en Él. A eso se refiere cuando dice, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Es decir, con mucho respeto. No hay que menospreciar el regalo. Pero, si tomas este lado de la historia y lo llevas muy lejos, entonces comienzas a creer que podemos salvarnos a nosotros mismos mediante nuestras buenas obras. Y eso no es verdad. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Por eso necesitamos al Salvador. Necesitábamos que un Salvador viniera a nuestra vida para hacer lo que no podíamos. Algún autor lo expresó muy bien. Teníamos una deuda que no podíamos pagar. Y él pagó la deuda que no tenía que haber pagado. Y esa es la verdad. Es la verdad. Entonces recibimos este regalo de salvación y luego es nuestra responsabilidad el continuar obedeciendo y siguiéndole. Pero nunca vayas a pensar que puedes salvarte a ti mismo por tus propias buenas obras. Eso no es verdad. Eso no es posible. La única manera en que puedes ser salvo es mediante la fe en Cristo Jesús. A esto es a lo que yo llamo el balance de la verdad. El balance de la verdad es que tenemos una salvación que obra en nuestra vida. Similar a lo que hemos dicho sobre la fe. Tenemos una fe que obra en nuestra vida. Ese es el balance. Claro, es un don de parte de Dios. Nosotros recibimos el don. Y no solo lo recibimos, continuamente tenemos que estar siguiendo al Salvador nuestro. Y esa es la base de nuestra salvación. Cuando esté delante de Dios, yo sé que mis obras estarán ahí, porque se nos juzgará conforme a nuestras obras, lo que hicimos. Y este juicio será para la recompensa, no para salvación, sino para la recompensa que habremos de recibir, porque la salvación viene de Dios. Y mi respuesta a esto es cómo voy a ser recompensado. Y este es el balance de esta verdad de nuestra vida. La salvación es el resultado de la provisión de Dios y nuestra respuesta a su provisión. Y este es el balance para ti y para mí como creyentes. No hay que llevar estas doctrinas al extremo en ninguna de las dos direcciones, porque si lo hacemos, nos salimos de balance o, como dice el apóstol Pablo, no estamos interpretando rectamente la palabra de verdad. Y Dios nos enseña algo, y esto es un gran secreto espiritual para madurar en Cristo. Y este es que toda doctrina bíblica tiene que estar balanceada en nuestra vida. Y de ahí es donde partimos. Balanceamos la verdad en la manera en que vivimos, la manera en que respondemos. No llevamos nada al extremo en ninguna dirección, porque si lo hacemos, nos salimos de balance. Y si nos salimos de balance, nos perdemos la verdad que Dios está intentando hacer cumplir en nuestra vida. Toda gran doctrina en la Biblia es de esta manera. Hay dos lados en esta historia y tenemos que aprender a darle balance en nuestro andar con Cristo. Y a medida que le seguimos y le obedecemos, nosotros crecemos en Cristo y maduramos en Cristo y nos volvemos lo que Él quiere que seamos, para lo que Él nos ha creado siendo creyentes. Yo creo que uno de los más grandes problemas que tenemos en la iglesia contemporánea es que tenemos tantos creyentes inmaduros, tantos creyentes que no tienen idea de cómo seguir a Jesús. Y Jesús habla al respecto cuando dice, si ustedes permanecen, si continúan, si permanecen siguiéndome y obedeciéndome,
Como dice en Juan 8:32, ustedes conocerán la verdad y la verdad los va a hacer libres. Dicho de otra forma, tendrán balance en su vida, un balance que podemos vivir a medida que nosotros seguimos a Jesús. Por favor, no cometamos el error que muchos creyentes inmaduros cometen, de ser extremos en la doctrina en cualquier dirección, porque si lo hacemos, nos perderemos de lo que Dios quiere lograr en nuestra vida. No cometas ese error, amigo mío. Balancea la verdad. Interpreta rectamente la palabra de verdad. Y especialmente nosotros como ministros, debemos tomarnos esto muy seriamente, tomarlo muy en serio y aprender a permitir que Cristo nos desarrolle y nos haga llegar a la madurez. Y así podremos ser lo que Él quiere que seamos. Porque si nos salimos de balance, si llevamos esto demasiado lejos, seguramente caeremos. Vamos a fallar. Esa no es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y he visto cómo muchos cristianos llevan un solo lado de la doctrina demasiado lejos y terminan perdiéndose la verdad. La verdad que está fuera de balance se vuelve herejía. Y yo no quiero vivir así. Yo quiero balancear la verdad en mi vida y ser todo lo que Dios siempre ha querido que fuera. Que Dios nos ayude en nuestro viaje cristiano mientras continuamos conociendo al Señor, mientras llegamos a ser cada vez más como Jesús, balancear la verdad en nuestra vida. Y en la segunda parte de esta lección yo examinaré más doctrinas que encontramos en la Biblia, porque como dijimos al principio, casi todas las doctrinas grandes de la Biblia son el balance de la verdad. Que Dios nos ayude a hallar el balance en nuestra propia vida.